Un saludo y bienvenidos a un programa más del espacio 30 minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y lo hacemos de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en estas administraciones. Daros las gracias y saludaros a las personas que estéis viendo esta entrevista en los formatos de vídeo, en los canales de YouTube y de Twitch, y también aquellas que habéis optado por el formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, paso a presentaros a nuestra invitada de hoy, Milagros. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues Milagros Alzaga es jefa del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y bueno, pues quería darte las gracias, Milagros, por estar esta tarde aquí en 30 minutos. Gracias a ti por la invitación. Pues, Milagros, la primera pregunta siempre a las personas que pasan por este espacio es para que nos cuentes, en tu caso, que nos expliques en qué consiste tu trabajo como jefa del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Pues bueno, mi trabajo es de coordinación de este centro, ¿no? Como bien dices, es un centro que pertenece al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pero sí es verdad que es el único centro de esta institución que está fuera de la sede central, ¿vale? De Sevilla. Nosotros estamos en Cádiz, en el balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, en la playa de la Caleta. Y bueno, como te digo, la labor es de coordinación de esa investigación del patrimonio cultural subacuático existente en Andalucía desde distintos puntos de vista, desde distintas líneas, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la documentación, analizando toda la bibliografía que podamos tener, la cartografía, los archivos históricos, haciendo también intervenciones arqueológicas subacuáticas, bien por medio de prospecciones, bueno, pues con personal especializado en arqueología subacuática o con medios técnicos más especializados, como medios geofísicos, realizar excavaciones, prospecciones, también buscar información con esas noticias orales, ¿no? que nos pueden dar aquellas personas que están más vinculadas al mar, analizar aquellos hallazgos casuales que se producen y también hacer investigaciones a nivel de la conservación de este patrimonio, ¿no? Porque es un patrimonio muy frágil. También hacemos investigaciones con respecto a la aplicación de otras ciencias experimentales que nos pueden proporcionar bueno, una mayor información y mejoras en el conocimiento de este patrimonio que estamos analizando y, como no, el divulgarlo, ¿no? Divulgarlo a nivel científico, pero también difundirlo a la sociedad, porque es al fin y al cabo la gran finalidad, ¿no? Que todo el mundo conozca este patrimonio, sepa que forma parte de su pasado y lo sepa valorar. Y, lógicamente, también trabajamos en formar a profesionales en esta disciplina, pues a través de cursos del propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, de estancias de formación, de investigación o de otros cursos o másteres de otras instituciones. Preparando esta entrevista he descubierto que, bueno, pues que hay como vuestro centro, hay otro centro en Cataluña, otro en la Sí, Comunidad Valenciana y está el centro de Andalucía. sí. Me ha sorprendido, sobre todo me sorprende la ignorancia, ¿no? Mía propia de tan grande es nuestro patrimonio histórico subacuático. Sí, a ver, ocupa una posición estratégica en la zona, sobre todo en la zona europea, esa unión entre Atlántico y Mediterráneo, esa unión con el norte de Europa y el norte el sur de Europa, perdón, y el norte de África, y bueno, ha sido la puerta de América, ¿no? Sobre todo los puertos de Sevilla y los puertos de Cádiz. Todo esto a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta, bueno, pues hasta época contemporánea, ha dado lugar a que tengamos no solamente muchos naufragios, a los que les llamamos pecios, si de vez en cuando se me escapa ese término, es un naufragio, sino que también tengamos otra serie de restos arqueológicos, como pueden ser estructuras
de una ciudad que en un momento determinado se ha quedado sumergida, o incluso que tengamos también, no solamente en el mar, sino que también tengamos restos arqueológicos en aguas continentales, en esos ríos, en esos lagos, embalses, algunos pantanos que bueno, se han construido y han quedado yacimientos sumergidos por las aguas, ¿no? Entonces tenemos un patrimonio muy abundante, un patrimonio importante. ¿Y co y cómo decidís, no? De decir, bueno, pues tenemos este patrimonio que está aquí, ¿cómo decidís investigarlo? O si tenéis algunas líneas fijadas, o Sí. cómo lo hacéis. A ver, nosotros desde el Centro de Arqueología Subacuática se inauguró en el año 1998. Y el primer proyecto que se puso en marcha fue la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía. ¿Para qué? Para conocer ese patrimonio que tenemos, porque si se conoce es más fácil protegerlo y bueno, a raíz de ahí iniciar una serie de proyectos que nos lleven a analizar cada una de las zonas, cada uno de los yacimientos, bien por medio, como te decía antes, de prospecciones. eh, Lógicamente, si la financiación lo permite, lo hacemos con medios geofísicos, podemos recorrer un mayor espacio en menos tiempo. Nos va dando unas imágenes del fondo, en este caso del fondo marino o de la estratigrafía que existe en esa zona, y nos va indicando zonas, nos va dando imágenes de zonas de posibles yacimientos que después tenemos que o bien bucear o bien bajar un robot para ver depende de la profundidad que haya, claro, para ver qué tipo de restos nos encontramos. Luego también, como te decía antes, desde el punto de vista documental hay que hacer todo un proceso de investigación en archivos, en bibliotecas, y la Carta Arqueológica Subacuática, yo siempre digo que sabemos cuándo empezó la de Andalucía, que fue en el año 1998, y que nunca va a terminar, porque siempre nos vamos a encontrar algún resto arqueológico en el futuro. Y luego, lógicamente, todo el proceso de conservación, tanto in situ del propio yacimiento, como de esos materiales que en un momento determinado se pueden extraer del agua. ¿Todo lo que se encuentra se saca del agua o también No, se deja ahí? ¿Cómo estáis? A ver, no, cuéntanos, ¿cómo se no. A ver, tenemos la UNESCO promulgó en el año 2001 una convención para la protección del patrimonio cultural subacuático, y en esta se nos dice que la opción prioritaria es la conservación in situ. Ujú. Entonces, nosotros sacamos materiales arqueológicos siempre y cuando, sobre todo por dos razones: por motivos de investigación, que nos va a proporcionar una información que hasta ahora no teníamos, y también por razones de protección. Bien porque consideremos que ese material es expoliable y que alguien se lo puede llevar, por desgracia, o bien porque hay una obra de infraestructura que se va a realizar en una zona Ujú. determinada, y que, por lo tanto, es necesario bueno, pues llevar a cabo una investigación rápida en esa zona y extraer el material de una forma muy controlada. Esto tampoco, porque la gente se cree que nuestra misión es solamente sacar materiales del yacimiento, ¿no? Y nosotros estudiamos todo el yacimiento y la relación que existe entre un material y otro, de forma que después podamos reproducir en laboratorio lo que era ese yacimiento, y a ver cómo lo digo, eh, qué zonas, por ejemplo, en un barco, donde estaba la proa, donde estaba la popa, donde estaba la zona de estiba del barco, y podamos reproducirlo. Yo siempre suelo decir que un yacimiento es como un puzzle, está constituido por muchas piezas, y cada pieza unida nos va a dar una imagen completa de ese yacimiento. Milagros, comentas que el centro se abrió en el año 1998. Sí. ¿Cómo han evolucionado las técnicas de investigación y conservación desde ese año 98 hacia la actualidad? Muchísimo, muchísimo. Antes prácticamente te tenías que tirar y recorrer una zona, ¿no? Ahora no.
Ahora pues tenemos ese sonar de barrido lateral o ese multihaz que lo que te hace es emitir una serie de ondas desde un aparato hasta el suelo, y lo que hace el sistema es medir el tiempo de propagación de las ondas, desde que sale del aparato, llega al fondo y sube, ¿no? Entonces ya te va creando una imagen de ese fondo marino, y como te decía antes, puedes recorrer muchísimo más espacio. Esas cámaras subacuáticas que antes eran enormes y ahora, bueno, pues bajas, pequeñas cámaras con una mayor resolución, una mayor nitidez en imagen. Después, el propio, las propias botellas, los propios reguladores, el chaleco hidrostático que te mantiene, ¿no? Ha cambiado también y va evolucionando muchísimo. Incluso las aletas y las gafas han evolucionado muchísimo. A la hora de la conservación, yo siempre suelo decir de este patrimonio todavía, yo diría que nos queda mucho por hacer, ¿no? Porque aplicamos lo mejor que tenemos en estos momentos, pero no sabemos cómo va a evolucionar en un futuro. Entonces yo creo que aquí sí tenemos todavía que investigar muchísimo y crear estas líneas de investigación para que ese patrimonio no solamente lo podamos ver ahora, sino que también se pueda ver en un futuro, para que las generaciones futuras puedan disfrutarlo. Sí, porque comentabas al principio que una parte importante de vuestro trabajo es la divulgación. Sí, Y en este sentido tenéis un proyecto que es, y te pediría que nos contases un poquito más sobre él, que es el proyecto Sumérgete en la arqueología subacuática. sí. Ese es un proyecto que se hizo hace unos años, que está en abierto. Procuramos que todos los proyectos que llevamos en este sentido se queden en abierto para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y bueno, pues consistía por un lado, en hacer un pequeño librito en el que se explicaba de una forma muy divulgativa qué es la arqueología subacuática, se concienciara de la importancia de proteger este patrimonio y no expoliarlo, porque todo que asocia la arqueología subacuática con la plata, los tesoros, y no con un yacimiento arqueológico con parte de nuestra historia. Y luego también lo que se hizo fue crear digitalmente un pequeño centro de arqueología subacuática donde, bueno, se puede jugar, se puede ir de un departamento a otro, se puede excavar y, bueno, un poquito el enseñar lo que es la arqueología subacuática. Sí, es muy interesante, tiene iconos activos y puedes ir Sí, descubriendo el contenido que sí. hay, ¿no? También tenéis otro programa que es Divulgando Ciencias sin Barreras. Sí, ese es un proyecto que se hizo con la Unidad de Cultura Científica del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la FECIT. Bueno, divulgar esa ciencia sin barreras, que todo el mundo tenga acceso a conocer su historia, a conocer su patrimonio. Entonces, lo que hicimos fueron distintos talleres donde tanto talleres familiares, talleres infantiles, visitas guiadas más especializadas para todo tipo de público, poniendo un especial interés en aquellas personas que tenían alguna minusvalía, alguna necesidad especial, que también pudiesen disfrutar de ese patrimonio, pudiesen tocarlo, se hicieron reproducciones. Entonces, cuando tú estás explicando cómo es una ánfora, las personas que no ven es más difícil que lo perciban, ¿no? Pero si pueden tocar una reproducción a pequeña escala, incluso una a gran escala, a tamaño original, bueno, sepan de lo que estamos hablando, sepan la diferencia que hay, por ejemplo, entre una ánfora localizada en tierra a una ánfora localizada en el mar, que tiene una serie de conchas, esos escaramujos que le llamamos pegados, y también, bueno, se sumergieron y se consiguió tener esa textura, ¿no? que se pudiese explicar. Enfocado al público infantil, ¿no? Ese público que es nuestro futuro y a quien tenemos que concienciar.
Sí, porque es si alguien va a visitaros, ¿organizáis visitas guiadas o charlas que pueda ir Sí. la familia? Porque estoy pensando en Cádiz, ya el destino de vacaciones que muchas veces vamos y puede ser una alternativa. Sí, el año pasado, la verdad que tuvimos la suerte de tener en verano el proyecto de Divulgando Ciencia sin Barreras, entonces, claro, teníamos distintos talleres y en un mes y medio entraron casi 1.300 personas a hacer los talleres. Tenemos visitas guiadas y bueno, simplemente es inscribirse en la web o llamar a la centralita del Centro de Arqueología Subacuática para realizar esas visitas guiadas. Y es verdad que ahora mismo esas visitas guiadas las hacemos nosotras mismas. Entonces, bueno, el número de personas mínimo son 5 y el máximo 25. Entonces, bueno, se organiza un día, una hora y se realizan esas visitas. Sí, en las notas de esta entrevista dejaremos los datos para aquellas personas Sí. que estén interesadas puedan contactar con vosotros, porque me parece una alternativa, porque igual que tenemos interiorizado, ¿no?, los grandes yacimientos arqueológicos en España no, quizás este es más desconocido vuestro ámbito, ¿no? Sí, sí, es más desconocido. A ver, al principio cuando se inauguró el CAS, lo conocían muy pocas personas y siempre relacionándonos más, como te decía antes, con los tesoros, con el oro o con la plata, ¿no? Con esos barcos hundidos. Poco a poco, sí es verdad que pasa a ser más conocido y que incluso si hay alguien que está haciendo algo que no debe, hay personas que, bueno, se han concienciado ya y automáticamente llaman a la consejería, a los ayuntamientos o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y poco a poco está siendo más conocido. Sí, porque, bueno, pues, comentabas el caso ¿no?, de los robos, del expolio, ¿no?, que Sí. quizás es una de las amenazas, pero ¿qué otras amenazas tiene este patrimonio subacuático en estos momentos? A ver, ante todo, siempre ha tenido una muy grande, que son las obras de infraestructura, ¿vale? Si tú Ujú. haces una obra de infraestructura, un gran puerto, dragas una canal de navegación, construyes un nuevo puerto y no se establecen las cautelas arqueológicas oportunas antes de la realización de esa obra de infraestructura, pues lógicamente el patrimonio que hay ahí se va a perder de forma irremediable, ¿no? Hay que tener en cuenta que para hacer todas estas obras de infraestructura se utilizan unas embarcaciones, unas dragas de succión sobre todo, que son como grandes aspiradoras, y un cabezal Ujú. enorme con un brazo, se baja y empieza poco a poco a aspirar todo lo que hay en el fondo. Sí es verdad que en Andalucía y en Cádiz fue el primer sitio donde se controló este tipo de obras de infraestructura, ¿no? En el año 1982. Y si bien en aquel momento ese control sí fue una mera recuperación de material arqueológico, actualmente bueno, se realizan prospecciones geofísicas, sondeos, controles a bordo de la draga. En el caso que se detecte que está apareciendo algo, se paraliza y se baja a ver si realmente tenemos un yacimiento o no. Y luego, como tú decías, el expolio, ¿no? Sí es verdad que ahora mismo el expolio que más podemos tener son el de esas personas que van a bucear a un yacimiento arqueológico y empiezan a llevarse cosas como el que se lleva un regalo, ¿no? Cuando visita una ciudad. Y claro, y poquito a poco, esas piezas del puzzle que iba diciendo antes, pues van desapareciendo, ¿no? Eh, bueno, hace tiempo que ya ese expolio a gran escala por aquí no lo tenemos. Y luego Eh, también puede de- haber, a lo mejor, pues imagínate, artes de pesca, que se realicen en zonas no permitidas y que tú arrases completamente un yacimiento. Ujú. ¿Qué áreas son las que tenéis vosotros en vuestro ámbito de Andalucía? ¿Cuáles son las zonas o cuáles son esos yacimientos más importantes?
¿Y por qué son más importantes? La antigüedad, el volumen, la No, trascendencia. No estamos dando pistas para que nadie, no. ¿no? Pero un poco por situar, para que nadie vaya, pero por situarnos un poco. Todos los yacimientos para nosotros son importantes, ¿no? A poco que tenga, porque no deja de ser esa parte de nuestro pasado, esa parte de nuestra historia. Pero tenemos desde yacimientos prehistóricos Ujú. a yacimientos de época púnica, romana, tenemos también medievales, de época moderna muchísimo, sobre todo aquí en la zona del Golfo de Cádiz. Entonces, en cada yacimiento que actúas le coges siempre un cariño especial y da igual que tenga ánforas como que tenga algún metal precioso, ¿no? Para nosotros son todos igual de importantes. Estas zonas, igual que existe, digamos, en tierra, ¿no? Zonas protegidas, Sí. arqueológicas y demás, ¿existe también en el mar? Sí. A ver, nosotros, yo siempre digo que podemos tener una legislación muy bonita, pero si no la aplicamos no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, en Andalucía se empezó a aplicar en el año, pues fue en el 2009, y se aplicaron dos figuras de protección. Las zonas arqueológicas, que son unos espacios que están claramente delimitados y en los que sabemos que existen restos arqueológicos o paleontológicos de interés, y las zonas de servidumbre arqueológica, que hay nuestra legislación es muy buena porque son unos espacios donde presumimos que existen restos arqueológicos exactamente dónde están. Y a lo mejor presumimos que existen restos arqueológicos porque tenemos una información documental, una información de archivo relevante que te está indicando que en esa zona pues, se hundieron X barcos o hubo tal combate. Entonces, tenemos esas zonas arqueológicas y esas zonas de servidumbre arqueológica. Nos ha servido mucho, sobre todo de cara al control de las obras de infraestructura, Ujú. porque estas figuras ya te determinan que ante la realización de una obra de infraestructura, de un movimiento de tierra, hay que pedir un informe a la consejería competente en materia de patrimonio histórico, ¿no? Y bueno, ha sido un avance importante y seguimos trabajando en esta línea. Has comentado al principio, cuando hemos empezado esta entrevista, de la importancia también de la documentación oral, que Sí. preguntabais, en qué consiste esta tarea que realizáis? Pues ir teniendo la confianza de las personas para que nos vayan diciendo, ojalá estuviésemos nosotros todo el día buceando y en el agua, pero no puede ser así. Y entonces hay muchas personas que conocen dónde hay restos arqueológicos. Y al principio nadie nos decía nada. Nadie nos contaba nada, y nos miraban con una cara rara y nadie nos decía nada. Pero poco a poco la gente, como te decía, se va concienciando y nos está empezando tanto a indicar yacimientos que ellos han conocido, como donde si encuentran un resto arqueológico, lo dan a conocer tal y como dice nuestra legislación que debe de realizarse. Entonces es eso, una recopilación, pues sobre todo con gentes de la mar, ¿no? De esa información que tienen tan importante y que nosotros desconocemos. Claro, porque son los que conocen el terreno Sí, también, ¿no? De sí. primera mano, ¿no? Imagínate algún pescador que te dice: "Uy, yo en esta zona, cuando si echaba la red, me traía siempre había algún trocito de ánfora". Bueno, pues ya te está Claro. dando pistas, ¿no? Te está dando coordenadas, y bueno, o buceadores también, ¿no? Buceadores que de pronto, oye, que he visto un cañón, o te mandan vídeos o algunos sacan material y para enseñártelo, ¿no? Le dices: "No lo saques, déjalo en el sitio donde está, intenta avisarnos", ¿no? Pero bueno, ya te digo que cada vez es más la concienciación que existe en este sentido. Y Milagros, cuéntanos un poco cómo está organizado vuestro centro de arqueología subacuática. ¿Cuántas personas Sí. trabajáis? ¿Los perfiles que tenéis?
ahora mismo somos 8. Ujú, Casualmente ahora mismo todas somos mujeres. A lo ujú. largo de los años ha habido también hombres, pero ahora mismo solo somos mujeres en la plantilla. Y bueno, estamos divididos en dos áreas: el área de documentación, formación y difusión, y el área de investigación e intervención. El área de investigación e intervención lleva a su vez la parte de protección, de investigación propiamente dicha, y de conservación del material arqueológico subacuático. Y lógicamente la de documentación, pues no solamente analiza y busca información relativa a posibles yacimientos en los archivos, sino que también lleva la biblioteca, ¿no? Porque tenemos una biblioteca especializada en tema, bueno, de patrimonio cultural subacuático, una biblioteca que está abierta. Tenemos préstamos exactamente igual que cualquier biblioteca, y luego, como te decía, toda la parte de difusión, ¿no? Si es verdad que ahora mismo no tenemos personal específico para hacer esa difusión, y entonces, bueno, pues a turnos vamos haciendo esas visitas. Y lo que es la actividad de la arqueología subacuática, ¿tú la sigues ejerciendo? Sí, sí, ¿Sigue menos, sigues ha pero hay que ir, porque es que somos pocos, y la ley ya te establece que el mínimo para inmersión son 3 personas, 2 en el fondo Ujú. y una en superficie, pues, le llamamos de stand-by, ¿no? Preparada por si hay que tirarse por si acaso. Normalmente, te tienes que tirar porque a quien está abajo pues se le ha escapado un bote, o entonces pasas a recogerlo, y no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Entonces, montar toda una actividad arqueológica para que solamente vayan 3 personas al agua, pues hay que rentabilizarla lo máximo posible. Luego sí es verdad que en diversos proyectos lo que hacemos es realizar contrataciones externas también para Ujú. esos proyectos, porque si no, para rentabilizarlo lo máximo posible. Hacemos de La todo. emo Sí, ¿no? La emoción cuando se descubre, algo que no se tenía catalogado, que no se conocía, ¿cómo es, Milagros? No te lo crees al principio, ¿no? Al principio no te lo crees, mm, se te ponen los pelos de punta hasta debajo del agua, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando vas sabiendo más sobre ese yacimiento, cuando vas viendo analizando y uniendo las pistas que estás teniendo ahí bajo el agua. Es muy emocionante, muy emocionante, y como te decía antes, ¿no? Da igual el material que sea, el descubrirlo, impresiona. Es Impresiona, ¿no? Se Sí. te han iluminado los ojos, ¿eh? Cuando y Milagros, por último, la última cuestión sería, ¿qué desafíos tiene por delante el Centro de Arqueología Subacuática en los próximos años? Uy, pues seguir con esa carta arqueológica subacuática, el equiparnos tecnológicamente más. Estamos trabajando en ellos, tener una mayor plantilla, porque no dejan de ser casi 950 kilómetros de costa, más esas aguas continentales, y 8 personas, pues ahora mismo pues no hacemos mucho, aunque parezca Ujú. que no, pero no damos abasto, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo seguir formando y seguir difundiendo y concienciando. El tema de la concienciación lo tenemos como muy marcado, ¿no? Muy marcado, porque no deja de ser el futuro de esos yacimientos, y que lleguen a esas generaciones futuras. Pues sí, sin ninguna duda. Pues Milagros, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en 30 minutos y contarnos todo el trabajo que estáis haciendo desde el Centro de Arqueología Subacuática. Muchas gracias a ti.
Pues un saludo muy fuerte y gracias también a todas las personas que habéis seguido esta entrevista en los canales de vídeo de YouTube y de Twitch y también en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast y saludaros y bueno, pues emplazaros a un próximo programa de 30 minutos. Un saludo.